Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en el año 1054 tuvo lugar el llamado Gran Cisma, o Cisma de Oriente. Fue la división de la Iglesia en dos grandes bloques que se mantiene hasta la actualidad. Y así diferenciamos la Iglesia católica de la Iglesia ortodoxa. Bien es cierto que después surgieron otras graves divisiones en el seno de la Iglesia, pero estas marcaron, esta división del Cisma de Oriente marcó un antes y un después en la configuración de la cristiandad. Era el resultado de una serie de distanciamientos que por distintas razones, entre concilios, decretales, cismas y otras pequeñas divisiones, pues fueron forjando ese caldo de cultivo que terminó dramáticamente en esa división. Sabemos los aspectos, digamos, más destacados, que son la falta de unidad en el reconocimiento de la supremacía del romano pontífice. Los ortodoxos mantienen otra configuración de la Iglesia, lo que se llama los patriarcados, siendo 5 los más importantes: el de Roma, el de Jerusalén, el de Alejandría, el de Constantinopla y el de Calcedonia. Y después la falta de aceptación o falta de concreción en cuanto al pan eucarístico. Si se ha de usar el pan ácimo, como es la norma en el rito latino, o el pan fermentado según la costumbre griega. Otros problemas de cariz teológico, como el filioque, que es esta partícula que cambia la procedencia del Espíritu Santo. Según la fe católica, nosotros decimos en el símbolo de la fe, en el credo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, basándonos en la enseñanza de la revelación que está en el Santo Evangelio. El mismo Hijo es quien dice: os enviaré el Espíritu Santo. Los ortodoxos mantienen que procede solo del Padre, no del Hijo. Y así, pues, otras disquisiciones en cuanto a la fecha de la Pascua, otras fiestas del calendario. En definitiva, pues, ha habido distintos intentos a lo largo de los siglos por buscar esta unidad, por resolver los problemas que pudieran ser más de tipo accesorio y volver a la unidad de la fe, puesto que ellos tienen la sucesión apostólica, la integridad de los sacramentos y más o menos el credo, aunque, como decía, hay varias cosas que no se concretan, ya no digamos las definiciones dogmáticas que se dieron posteriormente. Entre los grandes fomentadores de unidad destaca el santo a quien hoy celebramos, San Josafat de Polotsk o San Josafat Kunchevich. Este santo, cuya procedencia hoy decimos de Ucrania, pero ahí esos países han tenido tantas variaciones en las delimitaciones a lo largo de los tiempos, particularmente en los últimos siglos, que podría estar entre Ucrania, Polonia y Lituania, incluso Bielorrusia, pero más o menos en esa zona de Europa del Este. Y que desde muy joven tuvo una inquietud
por seguir al Señor en una vida de retiro, de contemplación, de soledad, buscando privarse de todo aquello que de alguna manera le reclamara el cuerpo, viviendo la ascesis cristiana, la mortificación de los apetitos carnales, la mortificación de los sentidos. Es así como dentro de lo que era la Iglesia católica o greco-católica de Bielorrusia, pues él va a entrar en la orden de San Basilio, que es como para nosotros la orden benedictina en Occidente, para los orientales la orden de San Basilio, siendo San Basilio Magno el configurador de la vida monástica en Oriente, siendo pues la peculiaridad de San Josafat que él mismo va a fundar una propia rama dentro de la orden, conocida actualmente como la Orden Basiliana de San Josafat. Y ahí va a plasmar verdaderamente como aquel corazón que tendía a la soledad, a la contemplación, a emanciparse de las preocupaciones de este mundo. Dios nuestro Señor le va a pedir que tenga un corazón de pastor. Y así lo identificamos bien con este Santo Evangelio que hoy nos propone la Sagrada Liturgia. El corazón del buen pastor que da la vida por sus ovejas y del buen pastor que quiere traer todas las ovejas y convertirlas en un solo redil. Verdaderamente San Josafat se caracteriza por su actividad intensa en favor de la unidad de los cristianos, pero no de una unidad fundamentada en pactos, en componendas humanas, en consensos, sino la unidad de volver a la una y única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia católica. Esto suscitó, sin duda, pues, muchos rencores, animadversiones, recelos y envidias que le persiguieron a lo largo de su vida, intentando convertir su tarea de pastor en un desafío constante, hasta que fue abocado a la misma muerte por sus enemigos y así es reconocido por la Iglesia confesor de la verdadera fe, testigo, mártir de Jesucristo nuestro Señor. Entendemos ahora por qué en él vemos el ejemplo del buen pastor que da la vida por su grey, que da la vida por su rebaño y que busca esa unidad. Hoy se habla mucho de unidad entre las naciones, lo que es el globalismo y una supuesta unidad dentro de la Iglesia que más bien parece una rendición. Y la sangre de estos mártires, no digamos ya después con la Revolución Protestante, tantos y tantos, desde Santo Tomás Moro a los mártires de Holanda y de otras partes, han verdaderamente consignado que no hay una auténtica unidad, sino es en la verdad. No se puede fundamentar la unidad en otro tipo de aspectos que falsamente pongan el acento en aquello que supuestamente nos une más que en lo que nos separa. Porque si no hay una unidad en lo esencial, en el fundamento de nuestra fe, en el depósito de la fe, todo lo demás carece de sentido y es una unidad en definitiva frágil porque no es verdadera ni auténtica. Que el ejemplo de San Josafat, a quien hoy veneramos, nos sirva a nosotros para implorar una unidad verdadera en el seno de la Iglesia. Pero que ha de ser primero la unidad a corto alcance en nuestras familias, en nuestras comunidades cristianas,
en nuestras diócesis, es decir, no podemos pensar una unidad con otros que tienen una mentalidad muy distinta de la nuestra y que tienen todavía muchos pasos que dar, si aquí estamos siempre cebándonos en la división, en aquello que nos distancia, en aquello que remarca lo individual, en lugar de buscar el bien común. Que San Josafat, que se entregó al servicio de la unidad verdadera en la Iglesia, precisamente con una entrega absoluta y radical hasta dar su propia vida, nos inspire verdaderamente a nosotros pedir al Señor el don de la unidad que el mismo Jesucristo en su oración sacerdotal pide al Padre, que todos sean uno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.